En la santa palabra del Señor, en la Biblia, tenemos el ejemplo de la justificación por la fe en lo que Dios dice, que está en Génesis 15:6 y en Santiago capítulo 2. Tenemos el ejemplo de Abraham, que creyó en lo que Dios le dijo, sin ver, sin ver lo que Dios le estaba diciendo, sin ver ni tampoco haciendo ni dejando de hacer, sino que oyó y creyó con fe. Y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora fue justificado por las obras más adelante para ser bendecido, no para ser salvo, porque ya era salvo. Pero Dios le pidió a Abraham que creyera en un completo imposible, porque era imposible que de la unión de Abraham con Sara saliera un hijo, el cual era Isaac. Ahora también tenemos lo que pasó con Rahab la ramera. Rahab oyó de Dios todo lo que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel, el pueblo de Dios Israel, castigando al pueblo de Egipto con las plagas, luego la muerte de los primogénitos, todo lo que se oyó de lo que estaba haciendo Dios con su pueblo. Evidentemente que habían correos que llegaban a la ciudad de Jericó contando lo que este Dios tan tremendo, bueno, es el único Dios, estaba haciendo con su pueblo, liberándolo de la esclavitud en Egipto. Y todos estos correos venían personas a contar estas noticias de lo que Dios, el Dios de Israel, estaba haciendo con el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Cómo Dios castigó a todo Egipto con las plagas, las 10 plagas. Luego, todo lo que Dios le pidió a este pueblo, sacrificar el cordero de la Pascua, todo lo que fue pintar, el que tuvieran que pintar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, cómo fueron librados los primogénitos de los hebreos en relación a los primogénitos de los egipcios, que morían ellos por el ángel heridor, el cómo salieron ellos, el pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, en su éxodo a la tierra prometida, abriéndoles Dios el mar rojo para que ellos pasaran en seco, liderados por Moisés, cómo Dios los protegió a través de una columna de humo por el día, en el día, y una columna de fuego en la noche, y cómo Dios los sustentaba haciéndoles comer del maná del cielo, el pan del cielo, todo lo que oían, ¿cierto? La gente de Jericó, que eran pueblos cananeos, que estaban en la tierra prometida para Israel, en la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, y que Rahab la ramera creyó que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Creyó, sin ver, sino oyéndolo de Dios, oyendo todo lo que Dios hacía con su pueblo terrenal, su pueblo de Israel. Entonces, Rahab la ramera oyó de Dios y creyó. Fue justificada por la fe para tener la vida eterna, la salvación de su alma, la vida eterna. Fue declarada justa por la fe. Rahab la ramera. También Abraham. Abraham oyó y creyó, con fe. Creyó lo que Dios le estaba diciendo. Sin mover un dedo, Abraham. Abraham no hizo ningún acto de obediencia, no hizo algo que tuviera que hacer extra aparte de creer con fe. Entonces, Abraham oyó lo que Dios le decía y lo creyó. Génesis 15:6. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Rahab la ramera creyó que el Dios de Israel era el Dios verdadero, su Dios, y le fue contado por justicia para irse al cielo, justificado por la fe en lo que Dios dice para ser salvo, para tener la vida eterna. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye y cree tiene vida eterna, sin hacer ni dejar de hacer, ni antes de ser salvo, ni antes de tener la vida eterna, ni después, porque después se tiene la vida eterna, la inmortalidad. La inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros para darnos la inmortalidad, la vida eterna. 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación. Os hago saber el Evangelio, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis.
creer dudando, creer sin fe. Eso te es vano porque no te sirve. Tiene que ser con fe, a no ser que en vano creísteis. Dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si depositáis fe en este anuncio. Si os asís o depositáis fe en un anuncio diferente a este, no sois salvos. Si os asís a este evangelio, a esta buena noticia de salvación, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis oído el verdadero evangelio, lo hayáis creído, pero sin fe. Es en vano, tiene que ser con fe, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, en versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15, ahí está el anuncio de lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. En 1 de Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estaba prometida la vida eterna. Cuando Cristo vino al mundo, antes de enfrentarse a la cruz, en Juan 10:28, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Dios le dijo a Abraham, Abraham, mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Así será tu descendencia. Y creyó, y le fue contado por justicia. Dios, en la persona de Cristo, nos ha dicho, yo le doy vida eterna. ¿Lo crees? En la cruz del Calvario, en Juan 19:30, antes de entregar su espíritu, Cristo exclamó, consumado es la promesa que les hice. Está consumada. Consumado es la vida eterna. Entonces, ahora la persona, para poder ser justificada para irse al cielo, salvada, tener vida eterna, tiene que oír lo que Cristo ha dicho y lo tiene que creer. Igual que Abraham, oír y creer. En Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, en Génesis capítulo 15, era un imposible. Absolutamente imposible. No era factible tal cosa. Le estaba pidiendo Dios a Abraham que creyera que de su mujer Sara, que tiene que haber tenido unos 90 años en ese momento, iba a tener un hijo. O sea, le estaba pidiendo que creyera en algo imposible. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, leemos lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Sin ver a su hijo nacido, creyó con todo el corazón, y le fue contado por justicia. Entonces ahí Abraham obtuvo la vida eterna, la inmortalidad, el nuevo nacimiento espiritual, la salvación de su alma. Luego en el capítulo 17, en el versículo 5, leemos, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham. Esto significa Padre de una multitud, porque te he puesto por Padre de muchedumbre de gente. En el capítulo 22,
Dios le da mandamiento a Abraham para que Abraham cumpla este mandamiento. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él dijo, He aquí. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ya conozco que me temes. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jiret. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso está en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18. Es de notar que cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Abraham había sido salvo por la fe en Génesis 15:6. Fe en lo que Dios le había dicho. Lo había creído con todo el corazón. Ahora lo que Dios en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, le estaba pidiendo a Abraham que creyera, era en un completo imposible, porque Sara había sido toda su juventud estéril. Habrían estado ellos toda su vida tratando de tener un hijo. Ahora Sara no solamente ya era vieja, tendría que haber tenido unos 90 años en ese momento, sino que además le había llegado la menopausia. Era menopáusica. O sea, si había sido estéril toda su vida y ahora le había llegado la menopausia, era imposible tener un hijo. Si antes ya era imposible, ahora mucho más. Y además tenía 90 años Sara, aproximadamente. Dice la Escritura respecto de Abraham, en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25, el cual, más allá de esperanza en esperanza, creyó para llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será la simiente descendencia de ti. Y no debilitado en la fe,
consideró ya muerto el cuerpo de sí mismo, siendo como de 100 años aproximadamente, y la muerte de la matriz de Sara, mas no vaciló contra la promesa de Dios con incredulidad, sino que fue dotado de poder en la fe, dando gloria a Dios y estando completamente persuadido de que lo que ha prometido Dios, poderoso es también para hacerlo, por lo cual también le fue contado para justicia. Y no fue contado solo a causa de él, que le fue contado, sino también a causa de nosotros, a los que va a ser contado, a los que creemos. Entonces, eso está en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Entonces, Dios le estaba pidiendo a Abraham que creyera en un completo imposible, porque era imposible. Imaginémonos a una mujer que toda su juventud había tratado de tener un hijo. Era de un vientre estéril, totalmente estéril, toda su juventud, Sara. Pasaron los años y nunca tuvo un hijo. Le había llegado la menopausia ya. Le cesó la costumbre a las mujeres. Era imposible ahora. Si antes era imposible, ahora mucho más imposible. Y ahora tenía 90 años aproximadamente. Y Abraham era un hombre que yo creo que la reproducción de espermatozoides era casi imposible porque tenía 100 años. Dice que era como un mortecino, ¿m? Como una persona que andaba arrastrando el cuerpo. Dice, el cual más allá de esperanza en esperanza, creyó para llegar a ser, eh, para llegar a ser para llegar a ser el padre de multitudes, para llegar a ser padre de muchedumbre, de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente, la descendencia de ti. Entonces, dice, y no debilitado en la fe, Abraham, consideró ya muerto el cuerpo de sí mismo, siendo como de 100 años aproximadamente. Fíjense lo que está diciendo el escrito original de Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Dice, y no consideró, y no debilitado en la fe, consideró ya muerto el cuerpo de sí mismo, muerto prácticamente, como un mortecino, siendo como de 100 años aproximadamente, y la muerte de la matriz de Sara. Tampoco consideró eso, la matriz de Sara estaba muerta. Entonces Dios lo que le estaba pidiendo a Abraham era que creyera en un imposible. Y Abraham creyó en un imposible. Era imposible que Sara tuviera un hijo de Abraham. Pero Abraham oyó a Dios, lo que Dios le decía, que Sara iba a tener un hijo, y creyó. Creyó en un imposible. El Señor ha dicho, yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Yo se las doy. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, en Juan 19, 30, exclamó a gran voz, consumado es. Abraham podría haber dicho, Señor, tengo casi 100 años. Sara tendrá una mujer. Sara tendrá un hijo. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Tendrá un hijo. Sal de tu casa, mira las estrellas del cielo si las puedes contar. Así será tu descendencia, así será. Abraham podía haberle dicho, Señor, es que soy viejo, soy una persona ya con mi cuerpo casi muerto. Tengo 100 años, ando arrastrando mi cuerpo. Mi mujer Sara, toda su juventud fue estéril. Ahora, hace un tiempo le llegó la menopausia. Su vientre está muerto. Muerto, estéril, totalmente. Y ahora tiene 90 años. Pero Abraham oyó lo que Dios le decía, que era un imposible, y lo creyó. El Señor ha dicho cuando vino al mundo, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, conforme a la promesa que Él nos hizo, 1 Juan 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, ahora una persona tiene que creer, porque Cristo en la cruz exclamó a gran voz, consumado es, y entregó su espíritu. Está consumada la promesa que les hice, la vida eterna. Para ser justificado, el injusto, porque como está escrito, no hay justo ni un uno, Romanos 3:10. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Entonces, de la única manera que un injusto sea declarado justo por Dios es por oír a Dios y creerle sin ver, pero creerle con fe en un imposible. Cristo nos ha dicho, yo le doy vida eterna.
Y en la cruz del Calvario exclamó, consumado es, lo que les prometí, está consumado. Uno podría decir, sí, Señor, pero es que yo no puedo evitar pecar, pecaré. Yo les doy vida eterna. Es que, Señor, no puedo evitar pecar. Yo les doy vida eterna a ustedes. ¿Y qué pasa con mis pecados? Tienes vida eterna. Yo te la doy en la cruz. En la cruz mi hijo exclamó, consumado es. Entonces uno tiene que creer que Cristo nos dio vida eterna. En 2 Timoteo 1:10 dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia del Señor, recibir sin mérito, sin hacer ni dejar de hacer, recibir la inmortalidad, la vida eterna, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, no contra el espíritu, no contra el cuerpo, porque el espíritu muere, Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere y Cristo resucita para vida o para muerte, pero hay resurrección. No, la muerte contra el alma, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Eso es 2 Timoteo 1:10, mediante el Evangelio. Y el Evangelio, al costado derecho superior, el Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos vida eterna. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me pareció a mí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Ese es el anuncio. El alma que pecar esa morirá, había dicho Dios. Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó el alma. De nuestras almas ser condenadas a la muerte por los pecados que cometemos, nuestras almas, que cometen las almas de nosotros. Entonces, ahora nosotros tenemos que ir a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 acerca de Abraham y Rahab, que les ocurrió lo mismo. Lo mismo que le ocurrió a Abraham, exactamente lo mismo le ocurrió a Rahab la ramera. Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 26. Dice allí, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Entonces dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. El hombre es salvado, porque aquí es importante tener muy claro que la carta doctrinal de Santiago ha sido escrita exclusivamente a personas con vida eterna, personas ya salvadas. De tal manera que la fe sin obras del ya salvado es muerta, estéril, del hombre ya salvado, que ya tiene vida eterna. En Santiago capítulo 1 dice, así inicia la carta. El destinatario son las 12 tribus de la dispersión. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Estaban dispersos. Estaban dispersos por los otros israelitas que estaban en la ley. En cambio, estas 12 tribus que estaban en la dispersión estaban en la gracia de Dios y la fe que ellos habían puesto en la gracia. Habían creído que ya Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Y por creer eso estaban siendo perseguidos por todos los que estaban en la ley, en la dependencia de dejar el pecado, guardar los mandamientos, dependencia de eso para ser salvos, dependencia de estar cumpliendo los mandamientos. En cambio, Cristo en la cruz había abolido la ley. En Efesios 2:15 leemos, Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en Romanos 5:13 dice, Romanos capítulo 5, versículo 13, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Habiendo penalmente abolido la ley, el Señor en la cruz, entonces cuando uno peca ahora, comete pecados, nunca más puede ser condenado penalmente. La condena penal es la muerte del alma.
Entonces el alma quedó incondenable de ser muerta, incondenable a la pena de muerte. O sea, quedó inmortal. Esa es la inmortalidad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Ahora, cuando uno cree, es salvo. Cuando uno no cree, es condenado. La inmortalidad mediante el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que, primero, Abraham oyó lo que Dios le decía, que era un imposible, creyó en un imposible, le creyó a Dios, lo cual era imposible de poderlo creer. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue salvo. Creyó con todo su corazón en algo que Dios le había dicho. O sea, Abraham creyó a Dios en algo imposible, pero lo creyó con todo el corazón, con fe, y fue justificado por la fe. Fue salvo, obtuvo la vida eterna. Génesis 15:6. Ahora en el capítulo 22 de Génesis, él tuvo que ser justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Lo mismo con Rahab la ramera. En el versículo 25 leemos, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro lugar. Cuando Rahab la ramera recibió a los mensajeros y los envió por otro lugar, Rahab la ramera ya había sido salvada por la fe. Recordemos que los correos que venían de los mensajeros de los hombres de Jericó llegaban a Jericó contando las noticias de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Y todo eso lo fue oyendo, lo fue oyendo Rahab, lo fue oyendo Rahab. Entonces, leemos nosotros en Santiago capítulo 2, versículos 25 al 26, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta del ya salvado. La fe activa de una mujer ramera que ya era salva, como Rahab, la fe activa de un hombre como Abraham que ya era salvo, pero para ser bendecido. Ya dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe del que ya ha sido salvado, sin obras está muerta. Está muerta la fe. En Santiago capítulo 2, nosotros vemos que Santiago está escribiéndole a las 12 tribus que estaban dispersas, que estaban en la dispersión, estaban siendo perseguidos por el resto de los israelitas que estaban en las obras, estaban en las obras de la ley. Entonces, habían llegado algunos primeros hermanos en la fe en Cristo a las localidades de Asia Menor, habían logrado tener algún arriendo, establecerse en alguna vivienda. Era la primera oleada, el primer grupo de personas que estaban dispersas, que habían sido expatriados, dispersos por los israelitas. Eran sus hermanos, pero habían creído en Cristo, los expatriados, los dispersos. En cambio, los otros israelitas no habían creído en Cristo. O sea, estaban en las obras para ser salvos, en las obras de la ley, del antiguo pacto. En circunstancias que Cristo había abolido el antiguo pacto y había hecho un nuevo pacto en la ley de la fe. De Romanos capítulo 3, versículos 27 al 28. El apóstol Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está la ley de la fe. Romanos 3, versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no vio al hijo, a Isaac, no lo vio, nacido de Sara, no lo vio. No vio el vientre de Sara que estaba abultado por el embarazo, no lo vio. Solamente escuchó lo que Dios le estaba diciendo, sin ver. Y tuvo certeza de lo que él esperaba, certeza. Esperaba con certeza el nacimiento de un hijo. Si Abraham les contara a sus amigos, yo que tengo 90 años, que estoy casi muerto, ya soy un viejito mortecino, y el vientre de mi mujer Sara está muerto, el vientre está muerto, estéril completamente, yo voy a tener un hijo. Mi hijo va a nacer de Sara, mi mujer, y esa descendencia va a ser como las estrellas del cielo, la mía. Capaz que todos sus amigos se hubiesen reído,
se hubiesen puesto tristes porque de incredulidad, o se hubiesen mofado de Abraham. Un hombre casi muerto, de 100 años, mortecino, andaba arrastrando su cuerpo como un viejito muy anciano. Su mujer Sara, de 90 años, toda su juventud estéril, toda su vida, luego le había llegado la menopausia y ahora, 90 años, era imposible que tuviera un hijo, Abraham, de Sara. Dios le dijo que iba a tener un hijo de Sara, o sea, le dijo que iba a ocurrir algo imposible. Es imposible. Abraham creyó a Dios en algo imposible. Ahora cuando 7 capítulos más adelante, de Génesis capítulo 15, o sea, en el capítulo 22, Dios le dio mandamiento que tenía que cumplir Abraham para ser bendecido, no para ser salvo. Por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré, bendecido. Rahab también. Rahab oyó todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo suyo, el pueblo de Israel, y creyó que el único Dios no eran los dioses falsos que tenía la gente de la ciudad de Jericó, sino que era el Dios de Israel. El Dios de Israel fue su Dios. Entonces fue salva por oír de Dios, sin ver, ni hacer ni dejar de hacer, porque siguió siendo una ramera. Rahab siguió siendo ramera, nunca dejó de ser ramera hasta ese momento en que acogió a los 2 espías. Por eso que dice en Santiago capítulo 2 dice, versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. La justificación por obras es para ser bendecido, no para ser salvo, porque la salvación no es por obras. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es decir, una persona solamente cuando ha sido salva puede ser justificada por obras para ser bendecido en el tribunal de Cristo, porque solamente los salvados van al tribunal de Cristo. Allá habrá bendición, habrá premios, tesoros en los cielos. 2 Corintios 5:10, como está escrito en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, los que ya hemos sido salvados, por haber creído en la inmortalidad, en la vida eterna, salvación perpetua, perpetuamente, vida eterna para siempre, si pecamos, nunca más condenados, porque hemos sido salvos de nosotros tener que ser condenados por nuestros pecados. Solamente el salvado tiene acceso al tribunal de Cristo cuando vaya al cielo. Es una ceremonia de premiación, ya, por todas las acciones que hicieron los salvados del momento que fueron salvos para ganar almas para Cristo. Ahora, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces se habla de los salvados. Así también la fe del ya salvado, si no tiene obras, es muerta, es estéril en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe del que ya tiene vida eterna, ¿ya?, sin obras está muerta. La fe de aquel que ya tiene vida eterna, de aquel que ya ha sido justificado por haber oído a Dios y haberle creído. Rahab la ramera había oído de Dios y creyó que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Fue salvada, tuvo vida eterna, fue justificada, nació de nuevo, obtuvo la inmortalidad. Y ahora Rahab la ramera, ya siendo salva, siendo prostituta, siendo ramera, ella fue justificada por las obras al amparar a los 2 espías enviados por Josué. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 25. Entonces, cuando Santiago está escribiendo la carta a estas 12 tribus que estaban en la dispersión, hace lo mismo también Pedro. Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, no arbitrariamente como postulan los calvinistas. Las doctrinas calvinistas son doctrinas de demonio. No, Dios elige tomando en cuenta la fe, pero como tiene presciencia, el preconocimiento anticipado de quienes le van a creer con fe, entonces Dios elige según su presciencia, no arbitrariamente como lo enseñan los calvinistas. Elegidos según la presciencia de Dios
Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Eso está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Ya? Los expatriados, los de la dispersión, eran los primeros integrantes de la Iglesia de Cristo, que inicialmente eran puros judíos, puros israelitas, después empezó a ser conformada gradualmente por gentiles, y estaban siendo dispersos por sus compatriotas, porque el resto de los compatriotas estaban en la ley del primer pacto, en circunstancia de que Cristo en la cruz había abolido la ley y había hecho un nuevo pacto aboliendo el antiguo. Entonces, el que estaba vigente ahora era el nuevo pacto, en la ley de la fe. Por la fe es justificado el injusto. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Juan capítulo 8 el Señor dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la ley. Todo lo que es la religión, por ejemplo, el catolicismo, el pentecostalismo, el adventismo, todo lo que es las doctrinas presbiterianas calvinistas, todo lo que es la religión cristiana, em, pero que están exentos de fe, todo eso esclaviza al cristiano, lo esclaviza en la ley. En cambio, Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En Juan 8:34 el Señor dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, siempre pecaremos nosotros, siempre. Y para ser salvo, en los tiempos que estaba Cristo, donde todavía estaba vigente el pacto antiguo, estaba vigente, Cristo lo abolió el pacto en la ley, el pacto de la ley lo abolió en la cruz, ahí recién surge la iglesia. Cuando Cristo vino al mundo, se encuentra con un hombre que era Zaqueo. Entonces Zaqueo cree en Cristo y Zaqueo dice cuando está en la casa, porque Zaqueo invitó a Cristo a su casa, ¿ya? Y Zaqueo dijo, si yo algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuatruplicado. Empieza a restituir. Entonces Cristo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, la salvación. Pero todavía no había abolido el pacto en la ley. O sea que todavía la salvación era por obedecer la ley. Pero en la cruz del Calvario, Cristo le da abolición de la ley. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Así nos hizo libres Cristo de la ley, aboliéndola penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. El efecto de que Cristo haya muerto por todas las, todas las infracciones a la ley de los mandamientos de toda la humanidad es que dejó sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente. La ley ahora, la ley de los mandamientos del Señor sigue vigente moralmente. En Mateo 5, versículos 17 al 18, Cristo había dicho, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Cristo dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. Claro, Cristo no la vino a destruir, pero la vino a abolir penalmente. Y la abolió penalmente en la cruz del Calvario. Porque todas las infracciones a la ley de los mandamientos, todos los pecados de la humanidad, fueron pagados penalmente por Cristo. Y cuando Cristo muere, la muerte que tenían que morir nuestras almas, el alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió, la muerte que tenían que morir nuestras almas, mas Cristo murió por los pecados de nosotros, ahí nos salvó el alma. Todas las infracciones nuestras, todos nuestros pecados imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Es de notar que en Isaías 53:6, escrito 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, se está hablando como algo consumado. Antes de que Cristo viniese al mundo. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debió haber dicho, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros cuando Cristo venga al mundo. Porque 700 años antes lo está diciendo Isaías, 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. O sea que para Dios, todos los pecados nuestros los supo de antemano. Antes que nosotros naciésemos en este mundo, viviésemos en este mundo y nos muriésemos.
Cualquier tipo de pecado que nosotros lo pudiésemos cometer por hierro, no queriendo cometerlo, por accidente o por alevosía, cualquier cosa que nosotros nos condenase nuestras almas a la muerte, cualquier cosa pecaminosa nuestra, cualquier pecado, imputado a Cristo en la cruz del Calvario, en todo nuestro paso por este mundo. Y donde Cristo fue cargado con nuestros pecados, la sentencia contra el pecado en la cruz vino sobre Cristo. Y Cristo paga lo que nosotros debiéramos pagar. Y si Cristo los paga, ya no los pagamos nosotros. Y así Cristo nos salvó, por sustitución de condena penal a la muerte del alma. Ahora Cristo nos ha dejado el alma imposible de ser condenada por los pecados. En Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay. Y punto. Lo que pasa es que los católicos agregaron desde el versículo 4 al versículo 1. Los que no andan según la carne, según el Espíritu. Eso fue agregado del versículo 4. Es decir, lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ha sido inspirado en el versículo 4, no en el versículo 1. Lo que hoy leemos nosotros en las Biblias católicas en el versículo 1 es agregado por mano humana. Copiaron lo del versículo 4 y lo agregaron al versículo 1. Entonces, tal como inspiró Dios la Biblia, a través de la pluma del apóstol Pablo, en Romanos 8.1 dice, entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida libertóte de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2. La ley del pecado y la muerte era la ley de los mandamientos del Señor que al estar vigente penalmente nos condena el alma a la muerte, al pecar, al infringirla. Pero donde no hay ley, en el aspecto penal, no se inculpa penalmente al alma por pecar, muerte del alma. O sea, tenemos la vida eterna, la inmortalidad, la salvación, en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos en Santiago capítulo 2, a partir del versículo 14, que el apóstol Santiago está exhortando a los primeros expatriados, las primeras tribus de la dispersión, los que habían llegado a Asia Menor, le está exhortando a poder recibir amablemente a la segunda oleada que estaban escapando de Jerusalén, una segunda oleada de hermanos, de genuinos salvados. Estaban corriendo con una mano adelante y la otra atrás, sin nada. Habían salido con lo opuesto y seguramente tenían sed, tenían hambre, necesitaban cobijo, tenían un lugar donde dormir. Seguramente estos segunda oleada de hermanos que venían huyendo de la persecución en Jerusalén estaban llegando dateados, preguntando por las casas de los primeros hermanos y estaban pidiendo un poco de ayuda, de comida, un poco de agua o un lugar donde poder dormir. Y eran personas que los primeros hermanos que llegaron fueron muy inmisericordios con sus hermanos en la fe, los que habían venido después, ¿ya? Los que estaban huyendo en la segunda etapa. Entonces en el versículo 14, en adelante, de Santiago capítulo 2, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, siempre se está hablando de hermanos, hermanos en la fe, con vida eterna, con inmortalidad, salvación perpetua. Eso es lo que nos dio Cristo en la cruz, vida eterna. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ya eran salvos, ¿ah? Todos estos que están siendo objeto de la carta ya tenían vida eterna. ¿Podrá la fe salvarle de no sufrir pérdidas en el tribunal de Cristo de 2 Corintios 5:10? Eso es lo que está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe del que ya ha sido salvo y tiene vida eterna, como ya lo eran ellos, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber esto, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras del que ya ha sido salvo. Porque aquí se está hablando de la fe, o sea, de la fe sin obras de una persona salvada. Igual que Abraham, igual que Rahab. Abraham ya era salvo y tuvo que hacer obras para ser premiado, bendecido. Ser justificado por las obras para ser bendecido. Igual que Rahab tuvo que hacer obras, ser justificada por las obras para ser bendecida. Rahab fue bendecida
convirtiéndose en la esposa de Salmón. Salmón era un israelita que terminó casándose con Rahab la ramera. Y por supuesto que Rahab la ramera dejó de ser Rahab la ramera. ¿Ya? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando, esa palabra es muy importante, el cuándo. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. De hecho, había sido salvo por creer que Dios le iba a hacer nacer un hijo de Sara. Ahora, no solamente Isaac había nacido, sino que era un muchacho adolescente. Lo estaba ofreciendo en el altar. O sea que Abraham era salvo por creer sin ver, creer en Dios en algo que era imposible, pero creerlo con todo el corazón, por la fe. Y creyó, Génesis 15:6, y le fue contado por justicia. ¿No ve que la fe del ya salvado actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre ya salvado como Abraham y Rahab la ramera, es justificado por las obras, y no solamente por la fe para ser salvado del infierno, tener vida eterna, creyendo con fe en lo que Dios dice, lo cual siempre es un imposible, porque era imposible que tuviera un hijo Abraham de Sara, era un imposible, pero creyó en un imposible, creyó a Dios, en un imposible que Dios le estaba diciendo y lo creyó con todo su corazón, con fe, y fue justificado, fue salvado. Ahora tuvo que ser justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Lo mismo con Rahab. Rahab creyó todo lo de Dios y dijo, el Dios de Israel es mi Dios. Fue salvada Rahab, siendo que era una prostituta, una ramera. Y ahora fue justificada por las obras al amparar a los 2 espías que envió Josué. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora tenemos nosotros el premio, la bendición que Dios le dio a Rahab. Ya era salva Rahab y era ramera. Nunca dejó de ser ramera y ya era una mujer salvada. Y eso que era ramera. Vemos cómo Dios bendijo, viene la bendición para Rahab la ramera. Leemos en en Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, no, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Aquí está el tal Salmón, que se convirtió en el esposo de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y seguimos leyendo. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Elequim y Elequim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, muy relevante cuando dice en el versículo 5 de Mateo capítulo 1, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth, Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, ahí viene la genealogía de Cristo. Es partícipe en esta cadena Rahab.
Fue bendecida Rahab, pero Rahab era ramera cuando ya era salva, y era ramera. O sea, no dejó de ser ramera en su condición de ser salva, porque había creído en el Dios de Israel, había sido salvada. Ahora viene Cristo al mundo, y cuando Cristo viene a cumplir la promesa, dice, yo les doy vida eterna, en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Es la promesa que Dios nos hace a nosotros. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa. Ahora en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante, leemos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, que no se pueden modificar, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. O sea, Dios no solamente prometió, sino que además interpuso juramento. Te prometo y te juro darte vida eterna, cuando mi Hijo Jesucristo, la simiente de Abraham, en la cruz muera por los pecados de ustedes. No solamente es una promesa, sino que además añadió juramento. Entonces, Dios prometió y juró darnos vida eterna a toda la raza humana. Sí, porque dice, en tu simiente, Génesis 22:18, en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y esa bendición no es para una vida terrenal próspera, porque ahí tendríamos que introducir el falso evangelio de la prosperidad. No, 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 es para el alma. Porque dice el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Abraham, en tu simiente, es decir, en Cristo, todas las almas serán salvas, obtendrán la vida eterna, la inmortalidad, por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario por vuestros pecados. Cristo en la cruz del Calvario exclamó, consumado es, la promesa con juramento. Consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna. Consumado es. En Juan 19:28, en la mente de Cristo, él sabía que ya estaba todo consumado. Recordemos que el Señor, Dios Todopoderoso, Dios Padre, le da un mandamiento a Dios Hijo, que ponga su vida, su alma, en la cruz, entre la eternidad en estado de desamparo eterno, la condena a la muerte eterna, y desde la eternidad la vuelve a tomar. Eso es lo que le pidió el Padre al Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Cristo, en la cruz del Calvario, desde la hora sexta hasta la hora novena, y ahí hubo tinieblas sobre toda la tierra, fue cuando todos los pecados de la humanidad, los míos y los suyos, los que cometeremos hasta que nos muramos, le fueron cargados a él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El alma que pecare esa morirá, los pecados de nuestras almas sobre Cristo, para él pagarlos como se tiene que pagar penalmente los pecados, con la muerte eterna del alma. El alma de Cristo estaba junto a su cuerpo, ¿verdad? Estaba dentro de su cuerpo, su vida. Ahí puso su alma, en el cuerpecito en gestación, en el vientre de María. Ahí puso su vida, su alma. A los 33 años en la cruz del Calvario, Cristo estaba crucificado. Y dice la Escritura, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra, todo el mundo se oscureció.
Eso está en Mateo 27, versículos 45 al 46. Cerca a la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo. El alma de Cristo quedó desamparada. Y exclama el Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En arameo lo exclamó. Eli, Eli, lama sabactani. Lo exclamó en arameo para que los hebreos que estaban contemplando la cruz reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, versículo 1 y 2 del Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Alguien podría decir, yo veo a Cristo crucificado en la cruz unas horas nada más, no de día y de noche desamparado. Eso es lo que uno puede ver con la vista. Pero escrituralmente eso fue lo que sucedió en la cruz, invisible al ojo. Es decir, cuando dice en el Salmo 22, versículo 14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, lo que le ocurrió a Cristo en la cruz fue un paro cardiorrespiratorio, un ataque cardíaco al corazón. Y el Señor entra en una especie de muerte clínica. Tut, 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 tut. Lo mismo que ocurre en los pabellones quirúrgicos. Hay veces que algunas personas se desdoblan, sus almas salen de su cuerpo, pero siempre dentro del recinto hospitalario, dentro del pabellón quirúrgico. De hecho, siempre se están viendo. El alma de Cristo entró en la eternidad en estado de desamparo. Y por eso en el Salmo 22, versículo 2, leemos, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esto es sinónimo de eternidad. En efecto, el alma de Cristo no quedó solamente alrededor de la cruz su alma. Su alma se desdobló su cuerpo y entró en la eternidad, pagando exactamente el precio que debe pagar un alma, siendo lanzada al infierno, al juicio ante gran trono blanco y al lago de fuego. Cristo no fue al infierno. Al infierno van las almas en espera del juicio, en espera en tormento de ir al juicio y ser lanzada al lago de fuego. En cambio, el juicio y el lago de fuego Cristo lo padeció en la cruz. Y cuando Cristo estaba en ese desamparo eterno, en ese fuego, en ese pozo cenagoso, en la eternidad, en condena en muerte eterna, muerte separación, separación eterna porque estaba en la eternidad, es algo que los seres humanos no pueden hacer, volver del más allá al más acá. Cristo estaba allá, en el más allá, en la eternidad, en estado de desamparo eterno, muerte eterna. Para un ser humano es imposible volver de la eternidad a este mundo, pero para Cristo no. Y por eso que Cristo nos salva el alma por sustitución de condena a la muerte eterna, porque Cristo puede volver a tomar su vida. Y lo hizo Cristo. Su alma estando en muerte eterna, en la eternidad, lo que para el ser humano es el alma en el lago de fuego, eso estaba padeciendo Cristo, Él vuelve a tomar su vida física entrando su alma en su cuerpo. Que es exactamente lo mismo que pasa en algunas personas que están siendo intervenidas quirúrgicamente a través de una reanimación cardiopulmonar, RCP, aplicándole descarga eléctrica de corriente continua en el pecho. Las personas están en muerte clínica. Entonces los médicos dicen, lo recuperamos al paciente. El alma de Cristo vuelve a tomar su vida física. Eso es lo que puede hacer Dios porque es todopoderoso. El ser humano cuando muere y parte de este mundo no puede regresar a este mundo, pero Cristo sí puede. Y lo hizo, invisible al ojo. Entonces ahora Cristo recobra su vida física en la cruz del Calvario, estaba todo oscuro, nadie lo supo, nadie lo vio, abre los ojos moribundos de un cuerpo que estaba a punto de morir definitivamente, se despejan las tinieblas y nosotros leemos lo que ocurrió en Juan 19, versículos 25 al 30. Estaba allí María, junto a algunas mujeres, junto a la cruz, y estaba el discípulo amado, Juan. Ahora Cristo, volviendo a reincorporarse, ya habiendo salvado nuestras almas por sustitución de condena, le habla a María, su madre, y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y luego el discípulo amado le dice, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, anota Juan, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, y esto es lo más hermoso que uno puede oír, Juan 19, 28, después de esto, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, aquello que ya estaba todo consumado era la promesa con juramento. En tu simiente, es decir, en Cristo, todas las almas serán salvas del infierno, serán con vida eterna, con inmortalidad. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, lo de Génesis 22, 18.
Estaba todo consumado lo que Él nos dijo, Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Estaba completamente consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En el Salmo 22:14 leemos, mi lengua se pegó a mi paladar. Entonces no podía esbozar, clamar a gran voz, lo que ya sabía que estaba todo completamente consumado, entre ellos la vida eterna para nuestras almas. Sino que tuvo que beber vinagre. Y unos soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, le refrescaron tomó el vinagre el Señor y ahí pudo exclamar a gran voz, Tetelestai, consumado es, finish, y entregó su espíritu. Y las rocas se partieron porque hubo un gran terremoto. Las tumbas se abrieron, el velo del templo se rasgó, el velo del templo, del lugar santo santísimo, se rasgó de arriba abajo, como dando a entender que la entrada está gratuita. El precio fue pagado por Cristo. Ahora hay que dar un paso de fe, creer que Cristo ya nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces Abraham podría decir, Señor, ¿cómo yo voy a ser padre de multitudes si yo soy un viejo? Mi mujer es estéril, toda su vida fue estéril, toda su juventud, ahora es menopáusica y tiene 90 años. Pero había que creer en algo que era imposible. Y lo hizo Abraham, creyó en un imposible. Dios nos pide creer con fe en un imposible. Yo le doy vida eterna. Pero Señor, soy pecador, ¿qué pasa con mis pecados? Vida eterna, inmortalidad. Si yo peco, mato, robo, fornico, me acuesto con prostituta, peco alevosamente, tienes vida eterna. Eso es lo que tienes que creer en un imposible. Para una persona exenta de fe, le es imposible creer que un pecador que va a pecar hasta que se muera, nunca más irá al infierno. Tiene que creerlo con fe, igual que Abraham. Igual que Rahab la ramera, igual que Abraham. Arrepentíos, dijo el Señor, iniciando su ministerio, y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Esa palabra arrepentíos en realidad es metanoia, que en griego significa cambio de mente. Transforma tus pensamientos que tú tienes de ti, porque tú crees que tú puedes hacer algo para salvarte. Algo antes de ser salvo o algo después de ser salvo. Después de ser salvo no tienes que hacer nada porque has quedado inmortal con vida eterna. O sea, las obras no participan de la salvación ni antes de ser salvo ni después de ser salvo, porque después de ser salvo la persona entra en la inmortalidad, en la vida eterna. Ahora, es importante que el Señor está demandando el cambio de los pensamientos que uno tiene, para que abandone toda esperanza de sus méritos, antes de ser salvo y después, porque después de ser salvo tampoco hay mérito involucrado en la salvación, porque es vida eterna. Una vez que una persona entra por la puerta estrecha, al camino angosto que va a la vida, sella eternamente para bien el destino de su alma, porque entra en la inmortalidad, en la vida eterna. Cristo entra a morar dentro de él. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 se habla del sello del Espíritu Santo, hasta la redención, hasta el evento del arrebatamiento. O sea, hasta ese momento el Espíritu Santo estará morando dentro. Y el que tiene el Espíritu de Cristo tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Es por eso que en Romanos 8:9, al final del versículo 9, el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, cuando la persona entra por la puerta estrecha, sella eternamente para bien el destino de su alma, sin marcha atrás, irreversiblemente, porque aquí entra Cristo a morar dentro de la persona. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. En Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos nosotros, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Los traductores católicos lamentablemente han puesto así, sois salvos, porque por gracia sois salvos. Está mal traducido, le han cambiado el tiempo verbal. No es sois, es habéis sido, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se jacte en su presencia. Ahora en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Cristo dijo, consumado es en la cruz. Hemos sido salvados. Y la salvación es vida eterna, inmortalidad, mediante el Evangelio. En Gálatas 2, versículos 20 al 21 leemos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Decimos todos los salvados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo, que es la vida eterna, vive en mí, yo tengo vida eterna. Si Cristo, que es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Se cumple Hebreos 12:14.
seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Al entrar Cristo a morar dentro de mí, me convierte mi cuerpo en templo del Espíritu Santo y yo tengo la santidad, la de Cristo, no la mía, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Yo soy un pámpano, Cristo es la vid. Cristo, al entrar cual vid en mí que soy el pámpano, yo permanentemente estoy en la vid que es Cristo y Cristo en mí. Se cumple, Juan 15, versículo 1 al 7. Entonces, hay muchos cumplimientos que leemos nosotros en la Escritura a través del bautismo. Bautismo significa inmersión, sumergir, ¿m? Algo dentro de algo. Hay un bautismo simbólico que era el bautismo de Juan. Simboliza el bautismo que da la vida eterna. Porque el bautismo de Juan era la inmersión de un israelita en el agua. Eso es un simbolismo, un acto simbólico, porque el verdadero bautismo que da la vida eterna es la inmersión de Cristo dentro del salvado, del cuerpo físico de un salvado. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo le está escribiendo a los efesios creyentes en Cristo, salvados con vida eterna, lo que a ellos ya les había ocurrido. Y les dice: en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta ese momento la persona tiene al Espíritu Santo como un sello, no se va más. Se puede contristar por pecar, se puede entristecer, se puede apagar un poquito. No apagáis al Espíritu, dice Pablo cuando escribe a la iglesia. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. Pero no se va nunca más, porque es las arras de nuestra herencia, la prenda en garantía. Cuando Cristo venga a las nubes a llamarla a la iglesia, cada persona que tenga el Espíritu de Cristo morando dentro de él, se va con Cristo. Es el aceite, la unción en las vírgenes prudentes. Entonces, Abraham oyó a Dios prometerle algo imposible y creyó, con fe, obtuvo la vida eterna. Génesis 15:6. Rahab la ramera oyó de Dios todo lo que Dios hizo con su pueblo Israel y creyó que el Dios de Israel era su Dios y obtuvo la vida eterna por la fe. Después también tuvo que ser justificada por las obras para ser bendecida, no para ser salva, y seguía siendo ramera. ¿Eh? Leer Santiago capítulo 2 versículos 21 al 26. Por supuesto que cuando se casó con Salmón dejó de ser ramera, dejó de ser Rahab la ramera. Para que ustedes entiendan que la salvación no tiene nada que ver con las obras ni antes de ser salvo ni después de ser salvo. Lo que participa en la salvación es la fe que uno tenga que ponerla en la salvación que Cristo consumó en la cruz, que es la vida eterna, la inmortalidad. Entonces, metanoia transforma tus pensamientos que tienes de ti mismo, porque en Isaías 55, versículos 8 y 9, para que entendamos que ese arrepentimiento que está en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, realmente es metanoia. Metanoia, ampiteste testo evangelio. Cambia tu pensamiento. En Isaías 55, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. La persona tiene que dejar de estar confiando en sus actos, que él puede aportar algo a la salvación de Cristo, o antes o después de ser salvo. Después tampoco, porque tiene vida eterna. Inmortalidad, la salvación no se pierde por nada. Una vez que la ha hecho efectiva por la fe, entra la vida eterna, entra la inmortalidad del alma. Indestructible, no puede ser condenada por sus pecados. Peca, se acuesta con prostitutas, mata, roba y quedó inmortal. Eso es lo que le es imposible creer a una persona exenta de fe. ¿Eh? Por eso que hallar la puerta estrecha es creer en Cristo. Pero los demonios creen y tiemblan. La fe es creer sin ver. Los demonios ya vieron, por eso que no pueden tener fe. Hallar la puerta es creer en Cristo. Pero entrar por la puerta estrecha es creer con fe en Cristo. Igual que la fe de Abraham, creer en un imposible. Para un evangélico es imposible creer que un salvado puede matar, robar, fornicar, acostarse con prostituta porque su alma quedó inmortal. Le es imposible. Está dependiendo de no pecar, está dependiendo de ser bueno, de alguna obra que él tiene que hacer. La metanoia, que es el cambio de los pensamientos que uno tiene de sí mismo, significa que uno deje de pensar corrompidamente de sí mismo, sino que llegue a pensar exactamente como Dios piensa de nosotros, viviendo nosotros siempre en un cuerpo de carne y hueso. ¿Cómo piensa Dios de nosotros viviendo nosotros siempre en un cuerpo de carne y hueso? Que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todos nosotros es hinchazón y podrida de llaga, no están ni vendadas ni curadas con aceite.
Isaías 1:6. Que nuestra justicia para Dios son trapos de inmundicia, trapos llenos de estiércol, de feca, de orina, de vómito, de sangre de menstruación, maloliente. Isaías 64:6. Está escrito lo que Dios piensa de nosotros. Romanos 3, versículos 10 al 18. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro ha abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice Dios de nosotros, viviendo en un cuerpo de carne. Todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso, al mirar a Dios, se muere. Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Soy hombre muerto. O sea, no hay hombre que vive en un cuerpo de carne y hueso y mire a Dios y no muera. No podemos mirar a Dios cara a cara y quedar con vida. Nos morimos. Para tal efecto, el Señor tiene que transformar nuestro cuerpo carnal a un cuerpo espiritual. En 1 Corintios 15, versículo 44, el apóstol dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, el Señor tiene que transformar el cuerpo animal a un cuerpo espiritual para que cuando veamos al Señor no nos muramos. Dice en Romanos 7, 14 el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. El modelo, el ejemplo a seguir, el ejemplo para la iglesia. Pablo dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Sabemos que la ley de los mandamientos, lo que Dios manda es de carácter espiritual, y yo viviendo en un cuerpo de carne no puedo cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. Y basta que yo incumpla un mandamiento para que yo sea destituido. Exactamente igual como le pasó a la serpiente, la iniquidad, a Satán, ¿verdad? En el libro de Isaías nosotros vemos que solamente pensó Satanás, la iniquidad, subir al cielo, a ser igual a Dios y fue desechado. ¿Ya? Ahora, pecado de pensamiento. En Mateo 15, 19 el Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las fornicaciones, las difamaciones, las blasfemias, periódicamente salen del corazón. Entonces, pecado de pensamiento. Por un pecado de pensamiento, el hombre es destituido de la gloria de Dios. Adán cometió un pecado y fue destituido. 1, ni siquiera 2 ni 3. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, más del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 28:32. Quedó destituido del huerto. El ser humano cuando peca una sola vez, dejando el estado de niñez, no importa que ya no peque más, tiene que ir a juicio. Y Dios nos vino a salvar del juicio. En Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. En Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 leemos, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo, y Cristo lo cambió todo. Abolió el antiguo pacto y nos hizo un nuevo pacto, la ley de la fe. Dice en Hebreos 9, versículos 27 al 28, y en la misma medida, tal cual, como le está reservado al hombre morir una sola vez, ir al infierno, y el alma después de ser sacada al infierno ir a juicio, y ser lanzada al desamparo eterno de día y de noche, así también Cristo. Una vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. En la cruz del Calvario fue enjuiciado por nuestros pecados y experimentó la misma condena que debe experimentar un alma. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir físicamente una vez, su cuerpo enterrado en el cementerio, cremado en el crematorio o echado al mar, y su alma ir al lago de fuego, así también Cristo, enjuiciado por nuestros pecados y su alma al desamparo eterno, en el pozo cenagoso, en el lago de fuego, el condena eterna, muerte eterna. Pero él desde ahí volvió a tomar su vida física, entrando su alma nuevamente en su cuerpo. Y en Juan 19:28, en la cruz del Calvario, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Ahí nos había salvado el alma, nos había dado la inmortalidad, la vida eterna, antes de morir definitivamente. Ahí tenemos la mayor prueba que la salvación del alma es depositar fe en la muerte del alma de Cristo, y no en la sangre. La sangre no salva el alma. La sangre es bendita. Es para lavar, limpiar, purificar, expiar los pecados de las almas ya salvadas.
No es sangre por alma, es alma por alma, en obediencia al principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, que está al costado derecho de la pizarra, ¿verdad? Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Dios mandó, mas si hubiere muerte, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma, pagarás alma por alma, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Algo de cierta especie solamente será válida la sustitución si es sustituida por algo de cierta especie, de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válida. Si es un ojo, no es válido por una mano. Si es un pie, no es válido por una mano, tiene que ser por un pie. Si es un ojo, por otro ojo. Si es una herida, no por un golpe, sino por otra herida. Si es un alma, por otra alma. El alma de Cristo. En Mateo 26:38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Isaías 53:11 leemos de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, el alma de Cristo entró en muerte, en vez de nuestras almas, y por los pecados de nuestras almas, y así nos salvó, por sustitución de condena a la muerte del alma. Entonces ahora tú tienes que creerlo con todo tu corazón, que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados, te dio la inmortalidad, la vida eterna. Si tú lo pones en duda, si no lo crees con fe, eres condenado. El que en él cree no es condenado, Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No porque sea un tibio, no porque no esté guardando los mandamientos, no porque esté siendo muy pecador, porque no ha creído. No porque cual pámpano no esté permaneciendo en la vid. Eso es algo que Cristo hace en nosotros cuando es sumergido dentro de nosotros. No porque tú no tengas santidad, sino que la santidad es la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando Cristo entra a morar dentro de cada salvado, nosotros tenemos la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Tú eres condenado no por no tener santidad, no por no perseverar, no por ser una persona que peque, por no creer que Cristo ya te dio vida eterna. Es la promesa que nos hizo, la vida eterna, y que la consumó en la cruz. Juan 3:18, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena hoy en día. No creer que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, cuando expió todos nuestros pecados en la cruz del Calvario a través del sacrificio expiatorio. Cristo murió por los pecados de nosotros. En Marcos capítulo 16, versículos 16, Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que fuera un tibio, no el que fuera una persona que no guardara santidad, no la persona que cual pámpano no permanezca en la vid, el que no creyere en el Evangelio. El Evangelio es Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó el alma, nos dio la vida eterna. El que no lo creyere será condenado, porque estará haciendo a Cristo y al Padre mentirosos, y eso es lo que no tiene perdón. Tanto el Padre Celestial ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Y Dios Hijo también, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Entonces una persona que no ha creído o rehúsa creer en el Hijo está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. De Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, dice Pablo, después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad, que Cristo ya nos dio la inmortalidad, la vida eterna. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, muere. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Mas sabemos lo que está escrito, yo daré el pago, dijo el Señor. Yo daré el pago, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que ya Cristo nos dio la vida eterna es rehusar creer en el Hijo. El Hijo ha dicho, yo le doy vida eterna. Rehuso creer que Cristo me dio vida eterna. Yo creo que la salvación se pierde por no permanecer cual pámpano en la vid. Yo creo que la salvación se pierde por ser pecador. Yo creo que la salvación se pierde por no guardar santidad. Yo creo que la salvación se pierde por ser un tibio. Esa persona está rehusando creer en el Hijo. El Hijo nos dijo, yo le doy vida eterna. Rehusar creer en el Hijo es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, lógico. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no es mentir, robar, fornicar, sabiendo que no hay que mentir, que no hay que fornicar, que no hay que robar. Nosotros pecamos siempre sabiendo que no hay que pecar. No, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad.
es rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna. Decir que la salvación se pierde, que la salvación puede ser por no permanecer cual pámpano en la vid, que la salvación se pierde por no permanecer cual pámpano en la vid, que la salvación se pierde por ser un tibio. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona ya no queda más sacrificio por los pecados. En la cruz del Calvario Cristo ha sido el único sacrificio que nos ha dado la inmortalidad, nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna, y la persona rehusó creerlo. La persona va al lago de fuego. Horrenda expectación y de juicio para los que rehusan creer en el Hijo, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de que Cristo ya nos dio el perdón penal de todos nuestros pecados. Ese es el conocimiento de la verdad, la inmortalidad, la vida eterna.